directamente vinculado a lo que acabo de decir, voy a conversar hoy día con Leda Pérez, investigadora y profesora de la Universidad del Pacífico. Un gusto, Leda. Un gusto estar aquí, gracias. Leda acaba de publicar un libro que se llama La economía del cuidado, mujeres y desarrollo, perspectivas del mundo y América Latina. Libro publicado por el profesor de la Universidad del Pacífico, que trata un tema que cada vez está más presente en los debates públicos, ¿no? Y es quién se encarga del cuidado de las personas y cuál es la relevancia del cuidado de los niños, de los adultos mayores, en general en la sociedad. Leda, ¿por qué y qué significa exactamente? Sobre todo empezamos por eso, por la definición, porque ayer en las redes la gente me preguntaba, ¿y qué es eso de la economía del cuidado? ¿Cómo lo puedes definir así en breves palabras? Bueno, para empezar, sí, la economía de cuidado suena como algo muy místico, algo muy fuera del alcance de todos nosotros, pero explicado de manera simple, en realidad cuando nos referimos a la economía de cuidado estamos hablando de todas esas tareas asociadas a, en algunos casos, a la esfera doméstica, que implica el cuidado de la casa, de la limpieza, la cocina, la lavandería, el cuidado de niños, el cuidado de adultos en condición de dependencia. Y eso es una parte muy importante de la economía del cuidado. Sin embargo, la economía del cuidado no es solo eso. O sea, es eso en gran medida y a medida que vayamos conversando tal vez se esclarezca un poco más, pero también se trata de aquel trabajo fuera del sector doméstico, que puede ser en una escuela de educación inicial, en un centro de cuidado de adultos mayores, el cuidado que es parte del mercado de personas que van a trabajar a una casa, bien como tenemos acá en el Perú y en buena parte de América Latina y francamente en buena parte del mundo, lo que es el contratar el servicio de una persona para que venga a apoyar en los quehaceres de la casa. Entonces, no es solo ese cuidado a nivel del hogar, también está dentro del mercado, fuera del hogar. O sea, típicamente se asocia con eso porque son asociados con ese tipo de tareas, asociados al cuidado. Ahora, normalmente, como decía al comienzo, hay la idea de que de estos trabajos se encargaban las mujeres o se tienen que encargar las mujeres o se deben encargar, una suerte de mandato, ¿no? Y como eran las mujeres, ¿no? Que eran las madres en particular, ¿no? Pensando en los hijos directamente, esa idea de, bueno, esto es parte del amor de la madre, es el afecto, y casi que eso es una obligación. Sin embargo, cuando uno revisa la historia y en el texto del que tú eres editora, y uno mira los primeros textos sobre todo, uno dice, bueno, pero eso no siempre fue así, ¿no? Esto es expresión de una sociedad, ¿no? Pero ¿qué ha pasado ahora que eso tampoco, ese discurso que era tan fuerte, deja de funcionar? ¿Qué es lo que ha cambiado en la sociedad capitalista en las últimas décadas frente a este tema? Bueno, efectivamente, como bien has dicho y quería mencionar esto es un libro no que yo he escrito solita, o sea, es en realidad una recopilación de varios trabajos históricos, algunos más antiguos que otros. Y en realidad el proyecto del libro vino como una oportunidad de reunir toda una bibliografía con la cual yo venía trabajando hacía un tiempo, desde mi propia investigación e incluso en torno a mi docencia, ¿no? Y quería asegurar que esta literatura estuviera al alcance de colegas y estudiantes acá en el Perú y en la región. Pero como mencionabas, el video está dividido en tres partes. La primera parte se llama ¿Cómo terminamos en la cocina?, ¿no? Y efectivamente se llama así porque claramente nosotras no nacimos en la cocina, alguien nos puso ahí y hay diferentes lecturas históricas acerca de esto, una de las cuales yo uso en el libro es el trabajo de Silvia Federici, que habla de la transición del feudalismo al capitalismo
y una situación en la cual claramente en el feudalismo no es que la posición de la mujer estuviera particularmente elevada y no es que no hubiera un patriarcado, un sistema machista, pero sí había un trabajo colaborativo. Lo que termina pasando, según la lectura de Federici, es que después de esta transición que toma siglos, las mujeres terminan ancladas de cierta manera en la casa. Ella explica en este texto que durante cierto tiempo también está muy atado a tasas de natalidad que van bajando y la necesidad de ubicar a las mujeres para una función, y una función muy importante que es producir más trabajadores, ¿no? Esa es una lección, pero hay otras lecciones claramente y más modernas que hablan de un sistema que dentro del esquema del mundo dura más o menos 30 años, que es el sistema fordista, ¿no? Esta idea del ganapán, del ganapán hombre, del momento posguerra, Segunda Guerra Mundial, donde por lo menos en Europa y en Estados Unidos hay el crecimiento, grande crecimiento de producción, los hombres salen a trabajar y la idea es tú trabajas, consigues un buen trabajo con buen sueldo y mantienes una señora en la casa para que te cuide de los niños. Y esto de alguna manera fue mistificado. Que era lo que uno veía, no sé, cuando yo era chico en las series de televisión, el papá que llegaba siempre y estaba Father la mamá. knows best, ¿no? claro. Exacto, ¿no? El papá lo sabe todo, creo que se llama Así aquella es. serie, y en muchas películas, Sí. ¿no? Pero claro, hay por un lado el propio proceso del movimiento feminista, las demandas de autonomía, ¿no? La profesionalización de la mujer, hay toda una transformación en términos sociales, ¿no? Pero a la vez también el mismo sistema requiere mano de obra femenina. O sea, el mismo sistema que dijo en un momento, tú te tienes que quedar en la casa, ahora dice, no, ahora tienes que ir a producir. Sí, eso es simpático, ¿no? Porque exactamente es lo que está sucediendo en algunas partes del mundo más que otros. En Japón, por ejemplo, ha habido toda una campaña para asegurar que las mujeres puedan salir a trabajar a mayor escala. Pero tanto en Japón como en el Perú, parte del problema es que sí, nosotras, en primer lugar, uno de los grandes espacios conquistados por las mujeres y en los cuales hemos hecho avances en todo el mundo, ha sido en torno a la educación. Entonces, cada vez más hay mujeres preparadas, que tienen profesiones, que quieren y pueden salir a trabajar, y siempre ha habido lo de siempre, que hay mujeres que tienen que salir por necesidad, en muchos casos porque un solo sueldo no les da abasto, en muchos casos porque la familia está cambiando. Claro, hay diferencias según porque hay que salir a trabajar, las clases ¿no? sociales. O sea, Pero el problema es que nosotros pasamos de este periodo del modelo fordista y ese modelo ya no existe, pero sin embargo seguimos funcionando como debería existir. Y no hay ese ganapán. Es como una ilusión, digamos. Es una ilusión, no hay ese gran ganapán. Y el tema es que lo que vemos es la clásica doble jornada, en algunos casos triple jornada para las mujeres que están trabajando de la casa más que nunca, pero a las cuales cuando llegan a la casa, de alguna manera, todavía les sigue tocando en gran medida o en mayor medida, y todas las encuestas de tiempo alrededor del mundo muestran que nosotras, tanto en el mundo industrializado, en el mundo en vías de desarrollo, nosotras somos las que más tiempo gastamos en las tareas, tanto en las tareas fuera de la casa y las tareas dentro de la casa. Ahora, ahí lo que se ve incluso en algunos trabajos del libro es como en un conjunto de países, ¿no? Y hay casos del mundo y también de América Latina, se empiezan a dar primero normas, hay acuerdos internacionales en relación al tema, luego implementación de políticas. Pero claro, como tú dices, se hace todo esto, pero uno sigue viendo que la mujer sigue trabajando el doble y que la valoración de su trabajo no es la que corresponde, y que muchas veces estas políticas, eso me llamó mucho la atención, estas políticas que incluso son impulsadas por movimientos donde hay gobiernos donde hay presencia de movimiento feminista también, están concentradas a veces más en, bueno, hay que preocuparnos por cómo cuidamos al chico, pero no en que la mujer esté realmente saliendo de esta suerte de trampa en la que termina atrapada, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa eso? Es que eso es interesante que mencionas eso. Yo creo que hay como un falso dilema. Y yo creo que tenemos que tener clarísimo que hay un falso dilema. No es o los niños o las mujeres
somos la sociedad. Entonces yo creo que ha habido un poco esta idea, incluso por varios de los programas y bajo el liderazgo de varios organismos multilaterales que, por ejemplo, buscan este tipo de educación inicial, lo cual es muy importante, pero de alguna manera terminan priorizando eso antes de que la mujer pueda salir a trabajar. El tema no es que sea uno o el otro, sino que se encuentre la manera que los niños crezcan bien, saludables, bien cuidados, y que las mujeres puedan salir a trabajar tranquilamente, en el mejor de los casos, que puedan salir a trabajar en el trabajo que ellas deseen hacer, por una buena remuneración, con la protección social adecuada, y ese es el tema, ¿no? O sea, no es de tratar de uno versus el otro, ¿no? Ahora, ahí, pero finalmente no bastan, pues, ni las leyes, ni las políticas, ni que el Estado, digamos, el Estado se puede, en el Perú tenemos todas las leyes del mundo, además, ¿no? Pero en términos de cómo los varones percibimos finalmente nuestro rol, ¿cómo se cambia eso? O sea, yo me estaba acordando de una discusión sobre el proyecto que hubo de guarderías infantiles que presentó la congresista Indira Wilka, ¿no? Hace poco, y que quedó bloqueado en el Pleno Mujer, o sea, no se aprobó. Y claro, es en una reunión donde estábamos gente que diríamos que piensa que esto es importante, pero a la hora de discutir la implementación, todo el mundo decía, bueno, pero eso genera sobrecostos, la empresa no va a poder funcionar. Entonces, encontramos 50 excusas, pero no terminamos de comprometernos en eso. ¿Cómo cambia eso? Sí, es interesante. Yo te contaba antes de comenzar la entrevista que yo dicto un curso, y entre las cosas que estaba comentando con mis alumnos el otro día es mostrándole algunos datos a nivel mundial que no son muy antiguos, desde el año 2015, encuestas a nivel mundial en por lo menos 5 continentes del mundo, muestran que los hombres suelen estar a favor en general, pues, por encima del 85%, 90%, cuando les menciona, ¿estás a favor de la igualdad de género? Realmente dicen que sí. El problema comienza a suceder cuando comenzamos a ver políticas específicas. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo con igualdad en el trabajo? Tal vez va bajando el porcentaje. ¿Estás de acuerdo en contribuir más en la casa? Van bajando los porcentajes. Y yo te diría, Javier, que esto tiene que ver, o sea, evidentemente, como te digo, hay diferentes interpretaciones, lecturas históricas sobre cómo las mujeres terminamos ubicadas en esta posición, pero lo cierto es que hay también punto de vista machista, no solo de parte de los hombres, de parte de otras mujeres, de la idea de que esto es realmente la función principal de las mujeres. O sea, como que es natural, ¿no? Que es natural, es el mandato de la naturaleza. Que es el mandato, ¿no? que nosotras no solo nacimos en la cocina, pero que también es natural que nosotras seamos la cuidadora por excelencia, la principal, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es parte de lo que nos sigue entrampando en este tema. Si nosotros miramos a nuestras políticas públicas o nuestras políticas sociales, creo que más precisamente, podemos ver en toda América Latina diferentes niveles, diferentes esfuerzos por expandir, por ejemplo, políticas de licencias maternas, cada vez más expandir licencias paternas, que es súper importante, porque, o sea, lo que tenemos que fijarnos... Que van avanzando de 4 días a 6 días, ¿no? Sí, a goticas, a goticas. Sí. Y eso es precisamente a lo que voy. O sea, yo creo que nosotros podemos mirar superficialmente estas políticas maternalistas, no estas políticas de licencia materna, lo cual está bien, pero también pensar en qué implica políticas que solo apunte a este espacio de tiempo para las mamás. De alguna manera nos seguimos entrampando, seguimos renovando esta idea de que es el rol de la mamá, por ser mujer, que tiene ese rol. Entonces, y hay mucho énfasis en esto, porque hay todo un campo de políticas que tú señalas que son maternalistas. Totalmente. Y además hay otras que son, ¿cómo le llaman? Donde ponen mucho énfasis en el voluntarismo, ¿no? Entonces, en el trabajo voluntario. Entonces, claro, al final ratificamos no solamente que es la mujer, sino que la mujer lo tiene que hacer gratis, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, y creo que
tenemos que a la hora, o sea, yo creo que estamos en un momento interesante, me da mucho gusto que el libro genere este interés, que estemos conversando de esto, y evidentemente lo que tenemos que apuntar es a mejores políticas públicas, pero no a políticas públicas que sean políticas públicas maternalistas y que terminemos errando como hemos hecho en otras políticas del pasado, donde termina no solo creando políticas que son para la mujer, para que ella siga en esa misma función o porque le cargas más a ella, sino tendríamos que comenzar a mirar a políticas corresponsables dentro de la familia, dentro de una pareja, cualquier que sea esa. Tenemos muchos tipos de familias en el mundo, obviamente, y obviamente en el Perú, pero corresponsable con el Estado también. Con el Estado, ¿no? Por Son supuesto. dos tipos diferentes de corresponsabilidad. Así es. Entonces no puede seguir recayendo esto sobre una mujer, porque lo que termina pasando es que para las mujeres que pueden pagar un apoyo, efectivamente lo van a pagar. Claro, resuelven su problema, digamos, de manera privada. De manera privada, y lo vas a resolver sin algún tipo de corresponsabilidad real del Estado, lo vas a resolver probablemente con el trabajo mal remunerado de otra mujer, ¿no? Que además es madre también. Que además es madre y lo va a resolver de otra manera aún más precaria. Entonces, realmente estamos, yo creo que en un momento límite en el cual tenemos que realmente comenzar a mirar cómo es que vemos esto desde una perspectiva de política social de largo plazo, porque justamente, como comentábamos anteriormente, evidentemente nos preocupan los niños, nos preocupa que crezcan bien, que estén seguros, pero incluso demográficamente ya el tema no es solo de niños. Ahora tenemos otra preocupación, ¿no? Tenemos la otra que preocupación. son las personas mayores. Sí, ¿no? así es. Donde además ahí hay otras complejidades en nuestro país en particular por el desastre que ha sido el sistema del seguro social, lo mal que ha funcionado. Entonces, finalmente casi todas terminan siendo salidas individuales, Sí. Familiares, ¿no? Sí. Entonces, en ese campo, ¿cuál es la ruta, digamos? La ruta es la misma que con los niños y con todos nosotros. O sea, yo creo, tal vez estoy un poco más esperanzada porque si tenemos suerte, llegaremos, ¿no? O sea, la suerte es que lleguemos a una edad mayor y en un mínimo que haya algún nivel de autointerés para promover políticas que cuiden de las personas, de nuestros padres, nuestros abuelos, de nosotros mismos eventualmente, pero que ese cuidador o cuidadora, hasta ahora son muchas cuidadoras, quisiera ver claro, más cuidadores y cuidadoras, son, sí. La mayor parte son mujeres. Técnicas de enfermería, Ajá, digamos, ¿no? que estén también protegidas, ¿no? El único país en este momento en América Latina que ha comenzado a mirar en serio este tema y que de hecho ha creado un sistema de cuidados es Uruguay. Bueno, y ahí Mujica además creo que fue importante, sí, siendo un hombre de 80 años, digamos, ¿no? Seguro. Creo que eso, seguro, digamos, le dio un impulso adicional. Tener ¿no? el apoyo político, por supuesto, tener el apoyo de la sociedad civil y de tantas personas, de los sindicatos que trabajaron en este sentido para tratar de crear en un mínimo el modelo de un sistema. Y seguramente, como nos dicen nuestros amigos allá, hay mucho que hacer todavía, pero al menos hay un modelo al cual mirar. Y creo que la han visto, ¿no? Han visto la necesidad de movernos en ese sentido, pero nuevamente no se trata de crear más trabajo precario para trabajadores y trabajadoras que brinden su servicio, pero que esas personas también estén cubiertas. Porque finalmente, en el gran esquema de las cosas, también estamos hablando de un tema de ciudadanía, ¿no? Y que esto, como una nueva mirada, como la sociedad, o sea, anteriormente hemos hablado de la sociedad del bienestar y algunos países lo han logrado más que otros, pero creo que tendríamos que comenzar a pensar en torno a la sociedad que cuida. Ahora, y ahí hay que cambiar, digamos, de alguna manera la valoración de, ya no el esfuerzo gratuito de millones de mujeres, sobre todo en el mundo, pero además de quienes, como tú dices, las técnicas en enfermería o que son profesionales, ¿no? En un campo, pero todo ese campo de los servicios, y ahí también en uno de los trabajos se muestra, siempre es el peor remunerado. Así es. ¿No?
Así es. O sea, la idea de atender al otro es como que no se considera algo que genera ningún tipo de riqueza, de ganancia para nosotros, No. cuando termina siendo clave. No. Hay una cosa terrible con eso que está basada en varias cosas y nuevamente depende de la lectura que uno le dé, pero tiene que ver con el hecho de que, en primer lugar, este es un trabajo que ha sido ultra invisibilizado. Al inicio de la entrevista me preguntabas qué es eso de la economía del cuidado. Y la economía del cuidado termina siendo, y lo queremos llamar así, porque es una manera muy importante de visibilizar algo que históricamente ha sido visto como algo desatado del mundo productivo, que también sabemos que eso es un dilema falso, ¿no? Pero o sea, que es no fundamental para el mundo productivo, ¿no? Pero Porque... por supuesto, y que no hay esta división, o sea, esa división también es otra división falsa. Entonces es fundamental, pero con crear esta suerte de ficción de que, bueno, eso es parte del apoyo de la casa, eso no se contabiliza. Hablar de esto de la economía del cuidado, de alguna manera, logra que se visibilice, que se contabilice. Es ponerle número a todo esto Exactamente. De lo que estamos hablando, Sí, de alguna manera, ¿no? sí. Yo no soy economista, pero hay una serie de economistas en el mundo que están haciendo trabajo exactamente en torno a este tema para tratar de visibilizar los millones, 1.000 millones de soles, dólares, euros, en realidad de los cuales se tratan este trabajo y cómo están apoyando efectivamente, como tú bien has dicho, este trabajo que hace posible que los demás salgan a trabajar, salgan a estudiar, salgan a vivir. Y que además estos niños después son los que van a producir. Tal cual. ¿No? Leda, muchísimas gracias por la entrevista, por la conversación, por tu preocupación en el tema. Leda Pérez ha sido bloguera en La Mula. Después nos ha abandonado un poco porque está muy ocupada con sus tareas académicas, pero yo quiero recomendarle a todos y a todas el libro La economía del cuidado, Mujeres y Desarrollo, Perspectivas del Mundo y América Latina. Este libro, que es una compilación de libros que nos permiten empezar a abordar un tema que tenemos que discutir a nivel del espacio público y a nivel de las casas y de las familias. No podemos seguir estando de espaldas a lo que es una realidad donde hay quienes tienen más derechos y menos derechos y donde sobre todo las mujeres, ¿no?, dan su tiempo de manera gratuita sin ningún tipo de reconocimiento o dan su tiempo a cambio de muy malas remuneraciones y derechos bastante limitados. Nos vemos.